La idea de este panel básicamente es contarles sobre una serie de mesas de trabajo que tuvimos entre abril y junio, en la cual tratamos de resolver esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué falta en Chile para tener un sistema de pagos directos que realmente sea funcional en pagos a comercio? ¿Ya? ¿Por qué planteamos de esa forma la pregunta? Lo hemos dicho muchas veces en nuestro informe de pagos, a través de las presentaciones de nuestras autoridades, porque tenemos un sistema de pagos directos actualmente en Chile que tiene grandes atributos, lo hemos dicho muchas veces, un sistema de disponibilidad inmediata a los fondos para personas, disponible 24/7, interoperable, un atributo que uno no piensa todo el tiempo, pero estamos hablando de un sistema que permite pagar entre el banco más grande de Chile y el emisor de prepago más modesto sin ningún problema. ¿Ya? Sin embargo, tenemos una suerte de talón de Aquiles. ¿Ah? Lo hemos dicho también muchas veces, y ese talón de Aquiles es la experiencia en el punto de venta. Hoy día para iniciar una transferencia necesitamos al menos 5 campos, y eso, que no es problema para las transferencias persona a persona, sí es un problema en los comercios, no en todos, especialmente en los comercios en que se requiere velocidad de transacción. ¿Qué nos falta para tener ese tipo de atributos y por qué nos importan desde la perspectiva del banco? Nos importan porque eso hace la diferencia para tener un verdadero riel distinto de pagos y comercio. ¿Por qué nos interesa eso? Porque eso significa resiliencia. Tenemos más de una carretera, significa resiliencia, significa la posibilidad de incorporar actores, de incorporar redes de comercio, a pesar como se explicó en la mañana, lo explicaba Claudio en su presentación, las redes de comercio se han expandido, incorporar los pagos de manera realmente sorprendente en los últimos años, pero tenemos identificado varias decenas de miles de comercios que todavía no tenemos incorporados. ¿Ya? En las mesas, más allá de esta pregunta, hubo grandes áreas de consenso, que las podríamos ordenar como en 3 grandes dimensiones rápidamente, antes de darle la palabra. Hay una gran oportunidad en el desarrollo de mercado que tenemos. O sea, estos mismos atributos, no solo los pagos directos, sino que en todo el universo de pagos digitales nos generan una oportunidad. Otra buena noticia de las mesas, que se repitió muchas veces, es que la tecnología no es un problema. Nos dijeron todos, las mesas fueron muy buenas, fueron una gran disposición de todos los actores, un gran espíritu. Yo diría que fueron hasta inspiradoras. Dijeron, mira, la tecnología no es un problema y tenemos las capacidades. Eso fue un gran punto. Y todos estamos de acuerdo con el enfoque del Banco Central en cuanto a abordar el objetivo de tener una carretera nueva, una carretera adicional realmente en cuanto a su funcionalidad. Si bien entendemos que los mismos atributos de nuestro sistema de pago hacen difícil pensar una revolución de la nueva carretera como ha ocurrido en otras jurisdicciones, sí vemos que todos que hay algo interesante. ¿Ya? Entonces, la idea de este panel, para que refleje algo de la discusión de esas mesas, es abordar no lo que estamos de acuerdo, sino que abordar un poco más las partes que son un poco más difíciles de definir, un poco más difíciles de resolver, y donde hay, por lo tanto, los desafíos que vemos más importantes. El primero de esos desafíos, que se repitió muchas veces, es la gobernanza de este esquema de pago, es decir, la forma en que se coordinan y articularían los distintos componentes del esquema de pago. ¿Ya? Una cuestión que en el mundo de las tarjetas está resuelto hace como 50 años, todos conocemos grandes empresas globales que se encargan de esto. En Chile hemos dado el paso de regular las infraestructuras subyacentes, las cámaras, así como regulamos las cámaras de pago de transferencia, regulamos las cámaras de tarjetas, pero las empresas no están reguladas directamente ni aquí ni en el resto del mundo. Una de las personas que sabemos que ha pensado en esto, harto, que ha estado trabajando en el sector privado con toda la comunidad, lamentamos no haber invitado a los otros decenas de participantes, tuvimos que elegir algunos, siempre uno comete injusticia, pero Fernando Calvo, gerente de pagos del BCI, la foto, ha estado pensando mucho en esto y nos puede ayudar a entender a toda la audiencia por qué es tan importante la gobernanza para conseguir el objetivo que estamos pensando. Gracias, Gabriel. Oye, muy buenos días a todos. Primero que todo agradecer la invitación del Banco Central a participar de este panel. La verdad es que para mí hablar de pago es muy apasionante y, por cierto, hablar del desarrollo del sistema de pago, algo tan relevante para el crecimiento de una economía, es también muy entretenido, digamos. Parto por agradecer entonces esto. Quizá también decir que
Este eventual sistema de pago interoperable, ¿cierto? Nosotros coincidimos con muchas de las cosas que conversamos en las mesas, partiendo por la necesidad de la interoperabilidad, que sea abierto a la mayor cantidad de participantes, que son cosas que de alguna manera hemos estado conversando como necesidad de velar, y entonces de ahí nace esta necesidad de hablar de una gobernanza que lo permita, ¿cierto? La verdad es que no creo tener una respuesta ensayada de cuál es la gobernanza perfecta para lograr esos objetivos. Sí creo que hay muchos elementos que probablemente uno debiese tomar en cuenta, partiendo cuáles son las motivaciones de las autoridades, las motivaciones de los actores para movernos en esa dirección. También tomar en cuenta en concreto la experiencia usuaria en torno a los pagos que existe y por último el nivel de madurez del sistema de pagos del país al momento en que algo como esto se instaura. Y quizás me gustaría referirme a esto último para encarar la pregunta. Quizás para esto voy a mencionar 3 ejemplos que probablemente todos los conocen, no voy a decir nada nuevo, pero sí es bueno mirarlos en su conjunto. Voy a hablar primero del 2020, se lanza Pix en Brasil. Pido disculpas si alguna fecha o cifra no es exacta, pero va a estar direccionalmente correcta. Las transferencias de fondos en Brasil operaban con acreditación diferida, desde un par de minutos hasta un par de horas. En algunos días no estaban todos los días disponibles y horarios limitados. Se hablaba que el 85% de los adultos registrados estaban registrados en alguna institución financiera. Eso había sido impulsado recientemente por la pandemia y los planes de ayuda del gobierno principalmente. Pero si uno se quedaba con la información, cerca del 70% tenía cierto uso o bancarización activa. No era ese número 85, 86 que teníamos. Y también, según las propias encuestas del Banco Central de Brasil, el 60% de las personas utilizaban efectivo como medio de pago principal. Entonces, en ese contexto nace Pix con el rol que cumple el Banco Central, ¿cierto? Que la verdad no sé si vale la pena detallar porque ha sido ampliamente discutido por todos los que estamos acá, digamos, en distintos lugares. Si uno se mueve entonces, si me muevo un tiempo atrás, al 2016, se lanza Bizum en España. Y un contexto de transferencias de fondos también con acreditación diferida. De hecho, 1 o 2 días hábiles era el contexto español en ese minuto. Al año después se lanza una normativa europea, ¿cierto?, que regula esto, pero eso no había ocurrido hasta ese minuto. 94% bancarización en adultos, alta posesión de cuentas y tarjetas de todo tipo y uso masivo, sí, del efectivo en compras pequeñas. Todavía primaba. Y en ese caso lo que sale a la luz es un modelo de gobernanza distinto, quizás menos discutido en Chile. Lo único que conocemos del Banco de España en Chile es La Casa de Papel, probablemente, la serie de Netflix. Menos conocido. El modelo pertenece a una sociedad privada formada por 22 miembros, ¿cierto? El Banco de España no participa de su estructura ni de su junta operativa, y tiene estándares de riesgo fijados en la práctica por los participantes y cerrado operativamente a entidades autorizadas para operar en el mundo de los pagos. Y bueno, uno mira los niveles de adopción y son niveles de adopción interesantes, al igual que el caso brasilero. Y por último me voy a quedar con Australia, el 2018, fui medio desordenado, no fui cronológico, pero se lanza en NPP, ¿cierto? La New Payment Platform australiana, también en un contexto de transferencias de acreditación diferida, 99% de la población adulta contaba con una cuenta bancaria. Se habla de que entre el 37 y el 43% de los pagos físicos en ese minuto eran con efectivo, pero algo así como el 20% del volumen. Una economía fuertemente dominada por el pago electrónico, entonces con tarjeta. Y en ese caso nos vamos a encontrar con un modelo de gobernanza que es mixto, con una infraestructura operada por NPPA, que es propiedad del holding de banco, con un Reserve Bank of Australia que tiene un triple rol, es regulador, es liquidador en tiempo real y participa activamente, transaccionalmente con pagos para el gobierno, con estándares de riesgo que en realidad son fijados entre el RBA y los participantes a través de un acuerdo voluntario o un MOU voluntario. Entonces, y con la participación de bancos, fintechs y otros proveedores de servicios que operan sobre estos servicios transaccionales. Entonces, más que decir qué debe tener,
creo que hay que entender cuál es la realidad del mercado chileno y a partir de ahí montar una gobernanza mirando quizás todos estos países y muchos otros que quizás no he nombrado, que permita por un lado poner al centro a los consumidores, entender efectivamente cuál es el problema que queremos resolver, si es time to market, quizás va a ser un sistema de gobernanza, si lo que queremos es cuidar resiliencia y estabilidad, el sistema de gobernanza va a tener otros elementos, pero creo que, y cerrar diciendo que creo que este tipo de instancias, las mesas que ustedes plantearon, son algo que en general aportan mucho a esta discusión y seguramente son instancias que debemos seguir repitiendo en el tiempo para evitar que este tipo de discusiones se den en la situación contingente. Me parece muy interesante. Sí, sí, ya que mencionas todas esas experiencias, nosotros desde la perspectiva del Banco Central queremos hacer algo distinto a varias de las que mencionaste, ¿ya? Porque queremos hacer algo que es bien distinto. Quizás desde la perspectiva de los resultados que ven los usuarios es igual, tengo la transferencia con estos atributos, pero desde la perspectiva de la arquitectura subyacente es bien distinto, porque al no ser el Banco Central el que opera directamente el sistema, el governance es más complejo que el primer desafío que estamos analizando de implementar. Dándole brevemente la palabra para que complementen al resto de los panelistas. En ese contexto, en el contexto de impulsar un esquema en el sector privado. En Chile tenemos transferencias, lo dijo Claudio en su presentación, el 15% del número de pagos representa las transferencias y el 65% en valor. Eso es más, mucho más que lo que tiene Australia, que tiene una arquitectura complejísima con alta intervención y costo del Banco Central. Entonces, en el contexto que estamos buscando en Chile, quizás es súper desafiante, es distinto, no a todas, pero a un 70% de esas jurisdicciones. ¿Qué podríamos hacer? Si pueden complementar la respuesta de Fernando rápidamente para alcanzar a ver los otros desafíos. Sí. Partimos. Dale, sí. Bueno, gracias Gabriel por la invitación y sobre todo por el espacio. Creo que es súper valioso traer las distintas perspectivas. Acá tenemos cámaras, iniciadores, adquirentes, bancos. Y a la pregunta de la gobernanza de efectivamente cuál es la condición más importante o qué es lo que falta, creo que la respuesta es muy simple, que estemos todos, que trabajemos en una plataforma, en un sistema que integre a todos. Uno muchas veces cuenta solo la parte entretenida de la historia, por ejemplo en Pix, que es un sistema que funciona perfecto o muy bien, no perfecto, como decía Fernando, pero previo a Pix, el Banco Central, o mejor dicho, la decisión del Banco Central de crear Pix fue porque estuvo 5 años antes pidiéndole a los privados que lo armaran y no se ponían de acuerdo. Entonces, creo que la condición básica de la gobernanza es generar un espacio en donde estemos todos y todos puedan opinar y en base a eso se arme un esquema donde todos podamos participar. Por eso, en lo personal, a mí me pone muy contento, por ejemplo, lo que hemos visto en la prensa en los últimos días, de que los bancos están avanzando en un sistema, ¿cierto? Me pondría más contento si estuviésemos todos, así que, Fernando, si hay una silla que te sobre, feliz participamos, pero creo que vamos por el camino correcto, nos estamos intentando poner de acuerdo, creo que es la base. La segunda patita es que el Banco Central nos ayuda a terminar de ponernos de acuerdo, creo. Bueno, buenas tardes ya a todos. Muchas gracias, me sumo a los copanelistas por la oportunidad de estar acá. Yo me voy a ir o sea, obviamente agregando a lo que Fernando y Marco dijo, creo que también es importante pensar que tampoco partimos de cero. Como bien dijiste tú, Gabriel, hay harto ya construido, un poco repartido quizás, pero ya hay cierta gobernanza. Hay cámaras de bajo valor que tienen reglamentos operativos, hay normativas específicas que regulan ciertas partes de las transacciones. Entonces, yo creo que también es muy importante irnos también hacia el otro lado, que no es solo definir estándares correctos para que esto se desarrolle bien, sino que también esta gobernanza tenga la capacidad de exigir cumplimiento de lo que se desarrolle, ¿ya? Y ahí es donde creo que no solo es, como decía, como coordinar estas distintas normativas, o sea, creo que no tiene sentido hacer una normativa que reescriba todo, sino que justamente tiene un rol más de coordinación de todo lo que ya está cubierto. Pero sí que nos metamos también en detalles operativos que hoy día hacen que esto no funcione relativamente bien en ciertos casos de uso, por ejemplo el caso presencial.
Y con esto me refiero a límites, por ejemplo, a todos nos ha pasado, quiero transferir un contacto nuevo y tengo un límite de cierto monto que no está 100% establecido, que si me voy a un banco es distinto al otro, reglas de fraude que muchas veces no necesariamente son 100% transparentes, autenticación. ¿Qué hago cuando hay un fraude? O a quién, no sé, no me llega una transacción, le digo a mi banco, oye, no me llegó, para que la alegue al banco de origen. Toda esa serie de cosas como que van como ya más en el detalle operativo, creo que es súper importante aterrizarlas para que esto termine funcionando bien. Y solo sumar a esto que es súper importante, creo, también la observabilidad en la gobernanza, o sea, que tengamos métricas y estándares para poder medir que las cosas se estén haciendo bien y, por lo tanto, con eso también que esto tenga consecuencias ante los incumplimientos. Gracias también por la invitación. Me encanta el momento en el que el Banco Central, con toda la reputación, el peso que tiene, le da una mañana completa a hablar de pagos, que lo encuentro fundamental. Y quiero tomar la gobernanza de ese punto, de por qué los pagos importan o por qué el sistema de pago instantáneo de cara a comercio es clave. Y es para darle opciones a las personas. Al final, un poco lo decía Gabriel con resiliencia, creo que también es opción. También creo que tiene estoy seguro que va a tener efectos muy relevantes sobre también los costos, particularmente en comercios pequeños, donde yo creo que hay un espacio todavía ahí a resolver. Entonces, la gobernanza yo creo que tiene que ver en cómo conseguir ese objetivo. Y además de todo lo que hemos hablado de que Chile es distinto, que Brasil es distinto que Australia, yo creo que también hay que comparar Chile con Chile. O sea, cómo construimos lo que hoy día tenemos. Y yo ahí quiero remontarme, perdón que voy a hacerlo breve, al 2007. De hecho, agosto del 2007, estamos a literalmente 19 años de la circular 3400 de la SBIF, que fue la que, aquí todos los del mundo bancario saben a lo que me refiero, y fue la que determinó la existencia de las TEF. Y 2 trimestres después, el 2008, teníamos TEF, con toda la marcha blanca, etcétera, pero eso fue lo que construimos hace 19 años. ¿Qué es distinto hoy día, entonces? Porque creo que ahí el sector privado muestra una robustez, una agilidad que le permite también al regulador decir yo rayo la cancha y desde el sector privado podemos hacer cosas y que nos diferencia de Brasil. Ahora, yo sí creo que el desafío ahora es un poquito mayor, porque la diferencia entre el mercado de pagos y financiero del 2007 al 2026 tiene algunos desafíos, ¿no? O sea, lo veíamos ahí, la cantidad de actores prepagos, que ya se acercan al 10% del volumen, del número de pagos, o sea, actores relevantes que hace 10 años no existían. El número de operadores de tarjetas adquirentes también se ha multiplicado por 6, 7. Entonces, estamos hablando de una industria mucho más diversa y que entonces requiere, como un poco lo que creo que decía Marco, de cómo lo hacemos con todos, porque ahora ese ecosistema es más extenso. Y creo que ahí es donde la gobernanza es clave, la interoperabilidad es clave, la interoperabilidad de cara a los usuarios y también, quizás lo podemos hablar más adelante en el panel, la interoperabilidad de infraestructuras. Buenísimos. Sí, han cambiado las cosas, han cambiado el uso de las transferencias y otro gran cambio es que la infraestructura subyacente de 2023 es regulada por el banco, lo cual ha permitido cambiar el modelo de gestión, ha permitido en la práctica que la principal cámara de pagos de bajo valor de TEF liquide su operación en dinero de Banco Central y que tengamos incluso nuevas cámaras como las que tú representas que están desafiando el sistema. O sea, en ese sentido ha habido cambios bien importantes. Pasando al segundo desafío que ya se filtra en el primero, ¿no es cierto? Se entremezcla. Y ¿qué es la interoperabilidad? Ustedes lo han dicho. En Chile tenemos soluciones funcionando con estos atributos. Estaban costados, digamos, bien avanzados y funcionando. Hay otras aplicaciones funcionando. Una de ellas es la de Mercado Pago. Mercado Pago ha desarrollado modelos ONAS que permiten estos atributos. Y también ha tenido un rol en Argentina, ¿ya? Ahora, lo que nosotros queremos, y sabemos que existen, y nos gusta que existen la solución y los desarrollos privados de todo tipo, pero lo que además queremos es que sean realmente interoperables, ¿ya? Entonces, ya que tenemos Mercado Pago acá y que han construido una solución de ese tipo, ¿qué crees tú que le faltaría a esa solución para ser interoperable? Es como la pregunta que le hiciste a Fernando, pero al revés. ¿Por qué estos proyectos de la banca, cuando incluyen al sector no bancario, cómo el sector no bancario incluye al resto? Sí, a ver, como mencionaste tú, una TEF, que es la infraestructura que ya existe, es interoperable. O sea, hoy día eso está solucionado y hace muchos años está solucionado.
Y creo que es importante entender qué significa el P2M, o cuando yo ahora quiero traer esta infraestructura y utilizarla para darle solución a un comercio. Y al comercio no le basta solo con que uno le procese el pago. Siempre en Mercado Pago ponemos el ejemplo de si yo quiero ir al McDonald's y le digo al cajero, ¿te puedo pagar con transferencia? Probablemente me diga que no. Y la respuesta es lógica porque hay toda una necesidad de otros servicios detrás: conciliación, estandarización de reportes, de comprobante, la devolución, pedí algo, me equivoqué, devuélveme lo que... Son soluciones que hoy día en el mundo de la adquirencia están montadas. Entonces, cuando uno traslada el concepto a la interoperabilidad, tiene que ponerse también en ese contexto de que la solución sea interoperable en cada una de las capas. No olvidemos que cuando tengamos el sistema andando, ojalá muy pronto, van a empezar a evolucionar los servicios, van a empezar a pasar lo que pasó con Pix, o sea, pagos parcelados, pagar en cuotas, que haya un crédito embebido, ahí empiezan a funcionar la innovación, todo lo demás, pagos transfronterizos o cross-border. Entonces, creo que el approach, y para ir cerrando o ir de lleno a la pregunta, la solución para la interoperabilidad nuestra no es lo que ocurrió en otro país y traerlos acá, que creo que es justamente lo que estamos haciendo, no es Pix, no es QR en Argentina, porque nos damos cuenta que los comportamientos de las personas también son muy distintos y Chile parte de una base muy distinta al resto. Desde el 2008 tenemos transferencias instantáneas y por tanto la necesidad es distinta. Entonces, para poder interoperar necesitamos reglas claras y estándares comunes para todos los actores que participemos en el sistema y que se vayan efectivamente sancionando, regulando a través de la ayuda del Banco Central o de la CMF. ¿Qué podrían complementar el resto en esta dimensión? Fernando, tú fuiste interpelado por uno de nuestros panelistas. Sí. No, me quedo con Marcelo hablaba desde dónde partimos. Creo que un desafío de la interoperabilidad es no entender a los consumidores en este caso y tener una conversación constructiva en torno a sus necesidades. En Chile, distinto a muchos países vecinos, incluyendo Argentina, que tú lo nombraste, las personas están acostumbradas a pagar en un solo punto de pago hace 25 años. Uno iba a otros países en ese tiempo y tenía que llevar 15 tarjetas de crédito para ver cuál pasaba por el POS respectivo, o te ibas ahora más cercanamente a algún país vecino y no sabías si vendían QR o vendían un producto en la tienda, de la cantidad de cosas que habían arriba ¿cierto? En el punto de venta. Entonces, los chilenos están acostumbrados a pagar en un solo punto de pago y los comercios a su vez están acostumbrados a recibir servicios de pago en un solo punto de pago también, a recibir todos los movimientos, y yo les diría que a medida que se ha ido abriendo el modelo 4 partes, las presiones porque las conciliaciones sean similares, porque los procesos sean más estandarizados, son cada vez más altas porque la gente quiere simplificarse la vida. Entonces, creo que cualquier sistema de pago que quiera ser exitoso en Chile, como este modelo de pagos digitales que estamos discutiendo, va a requerir sin duda como parte fundacional esto. Y no es algo que realmente, si puedo poner un tema más, no es algo que solo yo crea, sino que en la práctica hemos visto iniciativas privadas que han buscado impulsar sistemas ONAS con un éxito bastante limitado, digamos. ¿Por qué? Porque los chinos están acostumbrados a pagar de una manera. Así que quizás destacar también que en Chile los modelos han tendido, ya sea regulatoriamente o por iniciativa privada, interoperabilidad, el caso de las TEF, también algo de eso dice la regulación que ustedes mismos introdujeron respecto a las cámaras de bajo valor, ¿cierto? Y quizás por último destacar lo que decía Marcelo también, cuando hablaba de interoperabilidad podemos entenderlo en múltiples niveles, a nivel de emisores, niveles de cámara, protocolos de conciliación, o sea, realmente elementos de fraude. Entonces creo que también cuando hablemos de interoperabilidad en este proceso que están haciendo, hay que buscar en ir sumando layers y no sobrecomplejizar la conversación desde el inicio e ir abordando los desafíos de manera ¿cómo se dice?, paulatina. Sí, agregando lo que ya se ha dicho, creo que efectivamente ya tenemos infraestructura donde, como bien dijiste tú, Gabriel, yo desde el banco más grande puedo depositar, hacer una transferencia al prepago que está partiendo, y eso es muy bueno y tenemos que preocuparnos de mantenerlo, y creo que también hay harto que avanzar ahí,
da muchas redes que no participan de esa interoperabilidad. Pero también hay que eso tiene que ver para mí como con el alcance de la interoperabilidad. Pero aparte de los temas de operación que mencioné en el apartado anterior, también es súper importante considerar siempre la experiencia, que al final los pagos son dos puntas, hay una complejidad gigante entre medio, pero al final necesito un comercio que ofrezca el medio de pago y un pagador que elija pagar con ese medio de pago. Y si hay un libre albedrío en la punta del pagador de elegir eso, obviamente va a elegir siempre el con la mejor experiencia. Y acá no digo que tengamos que pasarlo bien pagando, pero obviamente sí el consumidor siempre va a elegir un medio de pago más seguro, que sea ojalá lo más transparente posible, que tenga menos fricciones. Y eso también tenemos que entenderlo como parte de la interoperabilidad, porque eso también se logra con estándares comunes, con educación financiera, con educar al mercado, a los consumidores, a los comercios, cómo usar este tipo de cosas. Entonces eso, y estandarizar no necesariamente es no innovar, sino que justamente apunta a que no carguemos en el usuario estas fricciones y nos hagamos cargo nosotros como sistema. Sí. No, yo creo que es bien intuitivo porque la interoperabilidad de cara a los usuarios finales es súper obvia, ¿cierto? No queremos estar llenos de QR, un poco lo que decía Fernando, ni llegar a un punto de decir, ay, con mi billetera no. Entonces, no se puede. Quiero profundizar en por qué la interoperabilidad de infraestructuras, que es menos obvio, por qué es clave. Y creo que es clave porque la infraestructura habilita y por ende la infraestructura también puede ser un cuello de botella a la hora, y eso pasa ni siquiera solo en infraestructura financiera, o sea, piensen en cualquier tipo de infraestructura y ese es el efecto. Y entonces también en un mundo dinámico en el que tiene que haber innovación, obviamente apoyada, impulsada del lado regulatorio, pero donde también en el sector privado donde se puede dar con más agilidad. Creo que es bueno que existan múltiples actores de infraestructura. Eso es un poco nuestra propuesta de valor también sobre la cancha. Pero esto no es solo porque sea bueno para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros creemos que le aporta al mercado? Esto le aporta la posibilidad de que haya innovación si es que hay múltiples infraestructuras, pero que tienen que interoperar. Porque si no, lo que vas a tener es fragmentación. Y entonces uno no quiere fragmentación ni tampoco quiere que todo esto se fosilice, ¿cierto?, en el futuro. Entonces, creo que el punto óptimo es tener efectivamente la interoperabilidad entre infraestructuras, o sea, entre cámaras, que permite entonces que existan nuevas maneras de, un poco lo que mencionaba, cómo después de que yo pueda pagar en el comercio, bueno, cómo hago el pagar como en cuotas, pero sin tarjeta, quizás a través del medio de pago que estamos desarrollando. Y eso va a requerir innovación. Y esa innovación creo que funciona mejor en un entorno donde hay múltiples actores. Lo veíamos en operadores donde quizás históricamente habían dos, pero en la práctica había uno justamente que no podía interoperar con el resto de los actores. Entonces, yo creo que eso deja claro por qué la interoperabilidad entre infraestructuras es tan clave. Uno podría hablar de libre competencia y todas estas cosas, pero yo creo que estamos en un entorno en el que en general la libre competencia todo el mundo está muy consciente. Pero nunca nos olvidemos de que la libre competencia tiene un objetivo. Y es para que haya innovación en beneficio de los comercios, en este caso, y de las personas que pagan, que tengan elección en los comercios. Avanzando en los desafíos, les pido que tratemos de ser más sintéticos en las próximas respuestas, teniendo piedad de nuestra audiencia que todavía nos acompaña hasta ahora, gente casi heroica la que sigue aquí. Pero no podemos irnos sin hablar de un gran desafío y el más como obvio, si uno quiere, que es tener un directorio de alias. Si yo quiero que se pueda pagar con un alias que no es más que un proxy de la identidad del usuario, que puede ser expresada en un QR, pero puede ser expresada de muchas formas. El punto es cómo gestionar ese directorio. Entonces, el desafío anterior de la interoperabilidad se nos traspasa a la interoperabilidad del directorio de alias y que tiene su propia discusión. Entonces, aquí le queda la palabra, en primer lugar, a Leo, en cuanto a cuál es el rol que podría ocupar las cámaras en general, que además estamos pensando en cámaras que interoperen, en la construcción y generación del directorio de alias, especialmente si pensamos en un mundo de TEF en que hay más de una cámara. Que yo estoy de acuerdo contigo en los beneficios, pero también el desafío de que interoperen los directorios que administran cada cámara. Sin duda, sin duda. A ver, lo primero es que sigue siendo, te felicito por cierto por la estructura de este panel, lo encuentro porque tiene que ver con la gobernanza y tiene que ver con la interoperabilidad, ¿ya? La interoperabilidad lo hace desafiante y creo que la gobernanza resuelve eso. O sea, yo creo que aquí va a haber un rol del regulador en ir un pasito más allá en la interoperabilidad y en decir, bueno, cómo diablos estos directorios de aliases se mantienen sincronizados
para que si es que usamos números de teléfono como alias o si usamos root como alias, apunten al mismo lugar. Pues no diga, oye, ¿por qué me llegó la plata a un distinto lugar simplemente porque esto fluyó por un directorio de alias distinto? Ahora, hay experiencias de esto. En Perú, la fase 1 de interoperabilidad hizo interoperar 2 directorios de aliases sin problema. Entonces, ¿se puede hacer? Se puede hacer. ¿Cómo se hace? Con la gobernanza apuntando hacia allá. Ahora, también quiero aprovechar de mencionar que un alias es un proxy de una cuenta, pero tiene un potencial mucho mayor, particularmente en pago a comercio, ¿ya? Porque un alias no es uno a uno, y esto ya es una realidad en Colombia, en Brasil, ¿cierto? Una misma cuenta puede tener múltiples aliases. De nuevo, entre personas es obvio, yo tengo un número de teléfono, tengo un root, puedo tener hasta un nombre, así como uno lo tiene en su mail o qué sé yo. Pero también uno puede hacer aliases dinámicos, que es lo que pasa en los POS cuando el QR cambia. Ya no este QR que uno va a encontrar más arcaico pegado en una vitrina, sino cuando el mismo maquinita con la que uno paga con tarjeta te presenta un QR que cambia. Y entonces, si cada transacción que yo hago en esa farmacia presenta un QR distinto, es porque el alias también está asociado a una transacción. Eso se conecta con las cosas de conciliación que estamos hablando. Entonces, creo que también en esa discusión de ecosistema sobre cuáles son los capabilities del alias y qué es lo que habilita, yo creo que es clave también ahí un poco ese rol de que no vaya a haber un alias que tiene menos capabilities que el otro, porque de nuevo, eso puede generar fragmentación. Sí, creo que, bueno, Leo comentó todo lo técnico. Creo que el único aporte de mi lado es lo que comentaba Ignacio, que enfoquémonos también en la experiencia del usuario. Logremos una solución que el usuario entienda, que sepa. Efectivamente, los alias pueden ser muchas cosas, tu root, tu mail, las cosas que uno quiera. Creo que hay que hacerle la vida fácil al usuario, explicarle cuál es el alias y qué cuenta, qué institución está detrás de ese alias, porque muchas veces uno tiene más de una cuenta y por dónde quiere operar. Por tanto, para nosotros, independiente de dónde viva el alias tiene que ser algo que se entienda, el alias tiene que ser algo eventualmente portable y el alias tiene que ser algo eventualmente modificable a solicitud del usuario. Creo que solo eso podemos aportar. No, solo reforzar 2 temas. Uno, el tema de la resolución universal, por así decirlo. O sea, que no sé cuál es la mejor forma de hacer un directorio de alias, si tiene que ir en cada cámara o en una entidad central, pero al final tiene que ser un directorio lógico único, que incluso ojalá sea, para mí estoy como muy estandarizado hoy día, pero ojalá lo más estandarizado posible, porque también tiene complejidades que de repente sea el número de teléfono, de repente el root, de repente el mail. Entonces, creo que acá tenemos que apuntar a que ojalá sea una pieza de infraestructura bien central, universal y ojalá también preocuparnos de todo lo que pasa con el ciclo de vida de alias. O sea, no es solo la creación, como decía Marco, es la portabilidad, o sea, del usuario finalmente. Si es mi teléfono, mi root, yo tengo que ser capaz de apuntar ese alias hacia la institución financiera que yo quiera en ese minuto. Entonces, creo que son cosas que hay que tomar en consideración al momento de desarrollar esto. Bueno, yo en pos del tiempo y nada, creo que la discusión está todo planteado, digamos, y esto es lo bueno de esta conversación, quizás destacar eso, ¿eh? Pero todo lo técnico, la experiencia, así que nada más que agregar. Oye, ¿Puedo hacer un follow-up chiquitito? Sí. Como un challenge, creo que industria que estamos Pero acá. Porque los QR suenan también un poquito a algo más antiguo, ¿no? Yo creo que el desafío de industria es cómo hacemos que el alias termine siendo igual de fácil que cuando ya nos estamos acostumbrando a pagar con el celular. O sea, además de ser entendible, que sea invisible. Creo que eso es Sí, potentísimo. estoy muy de acuerdo. Se centra en el QR y las aplicaciones que uno ve son más rápidas, funcionan mejor muchas veces. Oye, último desafío, lo más rápido que puedan, para que nos quede alguien escuchando, si no puede ser difícil de digerir. Pero este es el último. Hay muchos más desafíos, pero quisimos abordar estos 4 que están un poco más cerca de las posibilidades de regulación del banco. Hay muchos otros, ¿ya? Y el último que queríamos alcanzar a ver es la adquirencia, ¿ya? Que se refiere al rol que cumplen actores que mantienen la relación con el comercio, una relación incluso contractual y que coordinan los pagos a los comercios. Es un rol que en el marco legal chileno llamamos operador y que en todo el planeta se llama adquirente, al cual estamos muy acostumbrados en el mundo de las tarjetas, pero que no está desarrollado en el mundo de las transferencias directas, de los pagos directos, y que si uno pensara en pago a comercio, uno tendría que tener alguna forma
de cumplir ese rol. No exactamente la misma en el mundo de las tarjetas, pero sí de alguna forma algo parecido hay. Aquí le quería dar algo más de tiempo a Ignacio. Él representa a un iniciador de pagos que es parte de los actores que pueden cumplir un rol en el mundo de la adquirencia de las TEF. Nosotros creemos que no es el único rol, pero que sí es un rol importante que puede potenciar el desarrollo de los productos que queremos. Ignacio, si quieres contarnos cómo lo ves tú de la perspectiva de un iniciador de pago. Sí. Bueno, primero, brevemente, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero contar un poco qué son los iniciadores de pago, porque en estricto rigor, si bien como mostró Claudio en su presentación, existen hace varios años como figura, el giro, la actividad como económica regulada de la iniciación de pagos nace con la ley FinTech, o sea, con el sistema de finanzas abiertas. Y básicamente consiste en que un actor tercero, este iniciador de pago, tiene un consentimiento de un usuario y con ese consentimiento puede iniciar un pago desde la cuenta de origen de la transferencia, ¿ya? Y eso es súper importante porque hoy día como lo pensamos, cómo está estructurado el sistema, las transferencias siempre nacen desde la institución dueño de la cuenta, o sea, desde sus canales me refiero, puede ser la aplicación, el sitio web, etc. A excepción de los pagos batch, los pagos que todos conocemos, pero estoy hablando de las transferencias en línea. ¿Y cuál es la gracia de esto al final? Que cuando yo estoy, por ejemplo, en un ambiente como el comercio electrónico, donde, no sé, yo estoy en un checkout, yo veo mi carrito, pongo el monto a pagar, ingreso mis credenciales, pago y si me doy cuenta finalmente casi no tuve que ir a mi aplicación bancaria, ¿ya? Entonces, eso cuando estamos en ambientes donde, por ejemplo, de nuevo, en el comercio electrónico, es muy relevante para la conversión, o sea, la cantidad de pagos exitosos versus la cantidad de pagos totales. O sea, que en el fondo una transacción que no se convierte es una venta perdida, como comúnmente se dice. Empieza a ser súper relevante, ¿ya? Y ahí uno empieza como a entender que, efectivamente, como bien decías tú, el iniciador de pago no es el único actor que tiene un rol acá. Y bueno, y esto también, viéndolo como un poco en perspectiva, hay un 10% de las transferencias interoperadas que se hacen hacia comercios y yo estoy seguro que gran parte de ese trabajo ha sido en todo este tiempo que los iniciadores de pago han empujado esto, ¿ya? Con varias dificultades, con distintos arreglos tecnológicos principalmente para que esto ocurra, pero hoy día esto ya existe. O sea, yo hoy día puedo iniciar una transferencia desde mi banco sin entrar a los canales del banco, ¿ya? Y bueno, pero ¿por qué es un 10%? Nomás que es como la pregunta y por lo que estamos sentados acá. Eso tiene que ver, y es muy importante ahí entender efectivamente los casos de uso. O sea, no es lo mismo pagar en un comercio electrónico que en una caja de supermercado, o sea, lo dijimos, probablemente si yo trato de hacer esto mismo, donde la experiencia es muy comparable a la tarjeta en una caja de supermercado, lo único que voy a recibir son tomates de los que están en la fila de atrás, porque me voy a demorar un minuto en hacer el pago. Entonces, cuando empezamos como a desgranar esto, empezamos a entender que cada modelo tiene como una jugada, ¿ya? Y los pagos inmediatos por naturaleza, en verdad, si nos vamos como a la esencia, no es necesaria la figura de un adquirente si uno lo quisiera ver así, ¿cierto? Como es la TEF hoy día. O sea, en la TEF hoy día yo puedo hacer un pago, hay una cuenta de origen, una cuenta de destino, ¿ya? ¿Y eso para qué le va a servir? Probablemente si yo tengo un kiosco o algo simple, donde lo único que necesito del sistema de pago es enterarme que la persona me pagó, ¿cierto? Como hoy día, no sé, le pido que me muestre el comprobante. Probablemente un QR estático con alguna notificación de mi banco que me dice que el pago llegó es suficiente. O sea, no veo necesidad de que existan más actores o más cadenas ahí de intermediarios. Pero cuando ya vamos al supermercado, probablemente ese QR estático ya no sirve saber solo que me llegó la plata, sino que lo voy a tener que linkear a una boleta, a una caja, a una sucursal. Y ahí se empieza a complejizar esto por sobre el riel mismo. Y ese es como el rol que van cumpliendo todos estos actores distintos que van a atacar distintos casos de uso para diversos casos. Bueno, para no extenderme más, obviamente acá estos actores va a haber competencia, van a haber casos de uso en que va a haber competencia entre adquirentes, entre iniciadores de pago, entre los mismos bancos que van a ofrecer los QR. Pero también hay que entender que van a haber espacios donde va a haber especialización. Como en todo mercado competitivo, cada uno se va a especializar, cada uno va a tener roles, cada uno va a administrar su riesgo y probablemente va a tener una regulación proporcional a eso. Y en base a eso, cada uno va a ir tomando ciertas partes de esta torta que solo va a crecer. Eso es lo importante. O sea, hoy día ese pedazo es un 10% y claramente en el futuro, si es que arreglamos esto y pensamos que se fue construido sobre un sistema, un riel que no estaba pensado,
va a crecer. ¿Ya? Eso. Si quieren complementar rápidamente el resto siguiendo el orden desde Leo hacia acá. A ver, yo me lo voy a jugar con una predicción osada. ¿Ah? Y yo creo que iniciadores de pago y lo que en Chile conocemos como operadores van a tender a converger. Porque finalmente el iniciador de pago trabaja con un comercio hoy día principalmente online para ayudar a recaudar. Y un operador a través de medios muchas veces físicos, pero también online. No hay que olvidarse que los adquirentes tienen también transacciones no presentes. Y entonces cuando uno lo mira con distancia, y sobre todo ahora que el Central va a publicar normativa que le permita al iniciador de pago recaudar los fondos, que es lo que hace también un operador. Entonces uno ve cómo estas figuras se van quizás no calzan perfecto, pero si uno entrecierra los ojos es como, se parecen. Y entonces yo también creo que el sistema de pago inmediato sin la presencia de los operadores ahí no va a funcionar, porque es el punto de venta que tienes puesto en el comercio, lo juegan esa decena o más de operadores adquirentes. Y tú le vas a decir, no jueguen online si es que ya tienes en la carretera para hacer pago. No, obvio que van a jugar online. Y eso se empieza a parecer a los iniciadores de pago. Y los iniciadores de pago con el sistema de finanzas abiertas, eso también los va a potenciar. Entonces yo creo que todo este mundo, el timing está muy, muy preciso, porque además otra discusión en finanzas abiertas es cuál es el riel de la iniciación de pago. Y yo creo que más que las TEF como las que lo conocemos, el riel de la iniciación de pago va a ser el sistema de pago inmediato que justamente se están tirando las bases ahora. Entonces estos dos mundos convergen y yo creo que eso es bueno. Sí, súper de acuerdo con Leo. Creo que al final del día va a perder importancia el nombre o apellido de la institución, seamos operadores, seamos adquirentes, iniciadores, emisores. Más allá de que haya licencias y regulaciones detrás distintas, creo que la clave es que el esquema o el sistema efectivamente les permita a todos entrar y competir. Creo que efectivamente cada uno es muy bueno en ciertas áreas. Podría también aplicarse el principio de la modularidad de la ley FinTech, o sea, dentro de un esquema que algunos tengan un rol, otros, pero que básicamente todos puedan entrar y todos puedan competir. Nada más que agregar, creo que efectivamente el futuro que tú veis, Leo, va a ocurrir. Sí, bueno, solamente yo en esto, como se dice coloquialmente, me comería la vaca de a poco, ¿ah? Porque en el fondo la adquirencia requiere que tanto comercios como usuarios finales adopten el sistema y la verdad es que todos los que hemos trabajado en este mundo sabemos que tocarle la puerta a un comercio y decirle que integre una solución de pago que nadie sabe si la gente la va a ocupar o si la saben usar siquiera o cuánto se van a demorar al frente en la caja, es un acto suicida, digamos, ¿eh? Con una respuesta negativa de manera inmediata. Entonces, yo me centraría más bien en los desafíos inmediatos que tiene esto, ¿eh? De onboarding, de fricción, en la experiencia, la arquitectura técnica, la resiliencia del sistema. Puedo nombrar infinitos temas. Me enfocaría en definir en qué segmentos primarios esto va a entrar para que... Me cortaron no les gustó para definir efectivamente hacia dónde quiere ir. Y creo también importante, hay un desafío importante acá, que a diferencia de las tarjetas, acá hay liquidación instantánea. Y esa liquidación es irreversible, en cierto sentido. Entonces creo que plantea un desafío bastante grande. Entonces yo esperaría quizás en ese sentido algo que una regulación habilitante que nos permita ir desarrollando paulatinamente el sistema. Cerrando el panel, si quiere, les dejaría 10 segundos a cada uno para una idea que nos inspire hacia el futuro. Una idea en 10 segundos, partiendo por Leo, cerrando. Darle más opciones a las personas, mejores condiciones a los comercios y curiosamente la interoperabilidad tiene mucho que ver con eso. Nada, pensar en el futuro. Creo que hoy día tenemos una carga de cosas por resolver arrastrada, pero también hoy día vivimos en un mundo donde, no sé, no solo hay personas pagando, hay agentes, hay distintos como casos de uso que probablemente cuando este sistema esté andando ya van a ser más habituales que hoy día. Entonces, como bien decía Fernando, hay que ir pensando de manera modular para que este sistema se vaya adaptando bien y no nos quedemos atrás de nuevo. Sí, mi idea creo es asegurarnos de construir algo que vaya a funcionar de aquí a 5 o 10 años. El sistema de pagos sigue cambiando rápidamente. Esta es la primera capa, como comentábamos, Pix en Brasil evolucionó a otras cosas, que lo que construyamos, de lo que nos pongamos de acuerdo, sirva para los próximos 5 o 10 años también. Yo voy a decir algo bien obvio, pero para que el sistema sea exitoso tiene que ser adoptado.
Y eso requiere resolver problemas reales y tener un sistema confiable. Y creo que hay algunos desafíos en el ámbito de autenticación que compiten con 3 segundos que se demora una tarjeta en un POS, y también cómo vamos a trabajar en el mundo de los fraudes, la colaboración. Así que la invitación es a conversar y discutir harto para que este sistema funcione. Sí, cerrando, efectivamente aquí vimos algunos de los desafíos. No todos, quiero aclarar al cerrar el panel, que no todos los desafíos los puede abordar el Banco Central. Aquí intervienen otras instituciones, hay aspectos que se han mencionado de competencia, que tienen su base institucional en Chile, con la cual hemos interactuado antes. Hay un proceso de supervisión, que es la CMF, que nos ayuda, por ejemplo, una cosa es regular las cámaras de pago bajo valor, otra cosa es supervisarlas, que lo estoy viendo acá, les mando un saludo. Hay múltiples instituciones en juego. Lo que podemos hacer nosotros, desde la perspectiva del banco, insisto, en que no va por el momento a imitar lo que ocurre en varias de las jurisdicciones que mencionaste. ¿Por qué? Porque creemos en el sector privado, porque nuestra realidad de partida es increíblemente diferente, y por lo tanto lo que queremos sí es hacer una regulación habilitante, eso estamos de acuerdo, pero habilitante para algo que sea realmente interoperable, no necesariamente para segmentos primarios. Nosotros creemos en la ampliación de los segmentos de las redes de comercio sin distinción. Y en esa lógica lo que buscamos son los principios que orientan al Banco Central. Resiliencia, eficiencia, interoperabilidad en el sentido más amplio en todos los niveles, y acceso justo y equitativo, finalmente, a estos medios de pago. Y eso es. Gracias.